Hoy nos toca el capítulo número 6 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 6 del segundo libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El capítulo de hoy tiene por título Eliseo hace flotar el hacha. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová,
abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cat de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y el rey: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el tuyo. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Gloria a Dios, y bendita sea su palabra. Vamos al principio, en el versículo 1. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Vemos allí, cuando se le dice, ¿verdad?, que tomemos de allí una viga, ellos estaban hablando que iban a tomar troncos. ¿Por qué? Para construir donde ellos podían morar, dormir. Y dijo uno: te rogamos que vengas tú con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos aquí a detenernos, gloria a Dios por su palabra, un momentito. Aquí vemos que, como dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde ellos estaban ya era pequeño.
No sabemos cuántos eran, aquí nos dicen cuántos hijos de profetas, fíjense. Eran hijos de los profetas. O sea que todos sus padres eran profetas. Y sus hijos estaban allí, convivían con Eliseo. Fíjense que aquí nos está mostrando la importancia de uno ser entrenado, de uno ser instruido, de uno prepararse. Aquí estamos hablando de que ellos eran profetas. Eliseo era profeta, vamos a decir el que estaba allí como líder, y tenía bajo su autoridad todos esos muchachos que eran profetas. No sabemos cuántos dicen, porque hasta aquí no lo muestra, no dice la cantidad. Si eran 10, 20, 30, 50, no lo dicen. Pero vemos que era una cantidad considerable, porque donde estaba Eliseo en ese lugar, ellos dijeron que no cabían allí. Por eso le pidieron que si podían ir al Jordán para allá construir donde poder estar, dormir. Y él les dio permiso. Entonces vemos que es importante instruirse. Cuando el Señor le da a alguien, algún hijo o hija de Dios, ¿verdad? Ya le muestra, vamos a decir, su ministerio, en qué Dios lo va a usar. Comienza a meterse más con el Señor, a buscar más a Dios en oración, a ayunar más y a prepararse en conocimiento, porque eso es necesario. Mientras uno más aprende, mientras uno más se prepara, uno va a hacer el trabajo para el Señor, esa asignación que el Señor nos ha puesto, con más excelencia uno lo va a hacer, con más excelencia. Dice la Biblia, mi pueblo peca o mi pueblo perece, como quieran decirlo, porque le faltó conocimiento. Entonces vemos que el conocimiento es importante, la instrucción es importante, el aprender es importante. Por ejemplo, que usted le digan, mire su ministerio, el Señor le muestre, le revele a usted directamente por otros hermanos que su ministerio es, vamos a decir, pastorado, un ejemplo. Ya usted sabe que el Señor le va a gustar en pastorado, pero a usted ni lee la Biblia. A usted no le gusta ni nada. De vez en cuando lee la Biblia, de vez en cuando ora, y usted ya sabe que ese es su ministerio. Pero usted no le pone empeño. ¿Usted cree que va a pasar? Se le va a alargar más el proceso de preparación, porque antes de que el Señor levante a alguien a un ministerio, primero tiene que pasar por un proceso de preparación. Eso no es como muchos creen, que Dios les revela hoy, mira, este va a ser tu ministerio, le muestra, y ya la semana ya están levantando obra o ya están viajando porque quieren viajar por todo el país porque el Señor me dijo que yo iba a ser evangelista. Eso no es así. Vemos que primero hay un tiempo, antes de ser levantado hay un tiempo de preparación. Dios tiene que prepararle, moldearle su carácter, todo. La persona tiene que prepararse en todo, en conocimiento, en todo, para cuando llegue el día de que el Señor le levante en el ministerio. Y eso puede pasar años. Vemos cuando el caso de José tenía aproximadamente como 19 años, 17, un adolescente, cuando el Señor ya le estaba mostrando lo que iba a hacer con él. Y pasaron muchos años. Y tuvo que José pasar por un proceso y Dios lo procesó. Pasó por pruebas de todo, para probar su corazón, todo. Fue vendido. Fíjense que su corazón no se llenó de odio, de rencor. Dios lo procesó por esa área. De haber tenido todo, porque el Padre lo amaba muchísimo. Quedó a la final como esclavo, trabajando allá en la casa de Potifar. Después lo metieron preso por honrar el nombre de Dios, por no pecar contra Dios. Fíjense que a pesar de que le estaba pasando todo eso malo, ni siquiera hay personas que hoy en día les pasa algo y le guardan rencor a Dios mismo, porque Dios no metió la mano, porque Dios no le ayudó, porque Dios permitió eso en su vida. Y vemos todo lo que vivió José, y José no se llenó en su corazón de odio ni contra sus hermanos,
ni contra Dios. No fornicó José ni pecó por amor a Dios, porque no quiso pecar contra Dios. Y prefirió, ahí cayó en la cárcel. No sabemos cuántos años, pero ahí duró su tiempo. Hasta que llegó el día, ya que fue procesado, que fue preparado, Dios en todas las áreas, Dios lo levantó. Y así mismo hace con todos nosotros, sin excepción. No es que Dios me va a mostrar hoy algo, ya lo que voy a hacer, y ya mañana ya el Señor me dijo que me iba ya a usar ya como profeta, y ya al siguiente día ya yo quiero viajar porque soy profeta. No, eso es, tenemos que primero pasar por un tiempo de preparación, de proceso de parte de Dios. Vemos también el caso de los discípulos cuando eran antes de apóstoles. El Señor los escogió y tuvieron con Él un tiempo de preparación. El Señor mismo Jesucristo directamente preparándolos. No necesariamente, como hoy en día de repente hay instituciones, hasta uno se inscribe y todo, se prepara, aprende muchas cosas. Pero en los tiempos bíblicos no era así. Pero igual tenían allí como un líder, alguien, un maestro que les iba a enseñar, que les iba a instruir. En ese caso fue el primerito el Señor Jesucristo. Instruyó a sus discípulos, que luego fueron ¿qué? Apóstoles. Pero al principio no fueron apóstoles, al principio eran discípulos. Y duraron su tiempo de preparación con el Señor hasta que después se convirtieron en apóstoles y fueron usados grandemente por el Señor. Fueron usados grandemente. Y después ellos tuvieron que preparar a otros, a 3,000. Y así, todo es como una cadena, y hasta la fecha de hoy, así mismo son las cosas. Nosotros también tenemos que discipular, si a nivel de congregación, también nosotros tenemos que discipular a los nuevos que van llegando. Hay que instruirles, hay que enseñarles, hay que prepararles. Y cuando ya usted sabe en qué área Dios la va a usar, usted tiene que prepararse. Tiene que instruirse, tiene que aprender. Porque muchas cosas de lo que pasan dentro de las congregaciones es porque las personas no se preparan, porque las personas no son instruidas. Y pasan muchas cosas terribles por falta de conocimiento, por falta de preparación. Entonces usted quiere servirle al Señor bien, con excelencia, prepárese, aprenda, déjese instruir por Dios a través de sus líderes, a través de sus pastores. Así como vemos a Eliseo, que tenía bajo su autoridad todos estos profetas, hijos de profetas. Entonces vemos que sí es importante. Sí es importante la instrucción, sí es importante la preparación. Y vemos que dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, o sea, es pequeño, no cabemos aquí todos, estamos aquí apretaditos. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, troncos, y hagamos un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y ahí vemos también cómo ellos, aquí también aprendemos lo que es la sumisión y el someterse a los líderes. Aquí vemos la actitud de los profetas, de los muchachos. Y vemos que ellos no hacen nada por ellos mismos, porque ellos quieren hacerlo. Vemos que ellos le preguntan a su líder, que en este caso es Eliseo. Y Eliseo les autoriza, les dice: sí, háganlo, sí, está bien, ok. Es la respuesta. Vemos allí el sometimiento, ellos entienden que es autoridad. Y vemos que los profetas, los muchachos, están bajo autoridad. ¿De quién? De Eliseo. Le dicen los muchachos: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, o sea, troncos, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol y se cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada, no cualquiera.
Ustedes saben que cuando se presta algo y se daña en nuestras manos, ¿qué tiene que hacer uno, ese hijo o hija de Dios? Uno tiene que buscar y entregarle a la persona que uno le prestó, pues la cosa que esté bien. Si uno se lo botó o se dañó completamente, uno tiene que comprar lo que uno prestó. No podemos hacer muchas veces como hacen algunos hijos o hijas de Dios, que prestan algo, muchas veces ni lo devuelven, o si no lo quieren devolver, dañado. Porque nosotros tenemos que obrar en justicia, caminar en rectitud y ser honestos. Si a nosotros nos prestaron algo que estaba bueno, cuando lo encendimos estaba bueno y funcionaba, pero mientras estuvimos trabajando se dañó, nosotros tenemos que mandarlo a reparar, y si no tiene reparo lo tenemos que comprárselo nuevamente a la persona. No es decir, ay no, que se me dañó, ya no sirve, y ya, y la persona se quedó sin eso. Tenemos que cuidarnos de eso, porque eso es falta de integridad. Todo hijo o hija de Dios tiene que ser íntegro. Vemos aquí al profeta, claro, se preocupó porque dijo, Dios mío, estoy parafraseando, Dios mío, el hacha que era prestada, que yo la presté. Y ya se fue allá al fondo del agua. Pero en su misericordia vemos cómo el poder de Dios se manifiesta. Fíjense cómo se solucionó el problema y el profeta pudo recuperar su hacha. Y así mismo pasa hoy en día con nosotros. Cuando se presenta una situación y usted clama a Dios, Dios interviene. Y claro que Dios puede solucionar el problema en que se encuentra uno metido. Dios es Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra del Señor, y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Entonces vemos que este profeta clamó, Dios escuchó, y miren cómo Dios se manifestó. Pudo recuperar el hacha. Y así mismo no se les olvide, pasa hoy en día con nosotros, pero nosotros mismos tenemos que buscar, clamar a Dios directamente. Y Dios nos va a escuchar y Dios va a intervenir. Y el varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultaron con sus siervos. Dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Wow, tremendo, ¿no? Aquí vemos que el rey de Siria estaba molesto en gran manera porque sus planes se dañaban. Él planeaba su plan para dañar, para destruir al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Dios declara siempre las cosas a sus hijos, a sus profetas en este caso. Y Eliseo, cuando el rey ya planificaba algo, vamos a meternos por este camino y vamos a hacer esto, el Señor le mostraba, le revelaba a Eliseo lo que iba a pasar. Y Eliseo le mandaba decir al rey de Israel, para que no pasasen por allí. Y de esa manera Dios los guardaba y los cuidaba. Vemos aquí que el rey de Siria pensaba y decía, a ustedes no me van a decir, díganme, quién es el que está aquí como de espía, que es del rey de Israel y está aquí metido que se entera de las cosas. Y fíjense cómo ellos mismos le dicen. Uno de los siervos dijo,
Le estaban diciendo al rey de Siria, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Fíjense, vemos que nosotros no podemos esconder nada delante de Dios. Dios todo lo sabe. Aún hasta nuestros pensamientos. Uno no habla y piensa algo y el Señor lo sabe porque Dios está dentro de nosotros. Dios está allí, escuchando, viendo todo. Nadie puede esconderse del Señor. No importa dónde se esconda, no importa. No voy a hablar, pero voy a pensar. Dios sabe ahí los pensamientos, lo que hay en el corazón, lo que hay en lo más profundo del ser humano. Y vemos que Dios mismo le hacía revelar al profeta Eliseo las cosas. Y hoy mismo Dios mismo sigue revelando. Dios sigue mostrando. A veces pensamos que nadie sabe nada, ¿no? Y es cuando lo sabe. Otras personas, ¿por qué lo saben? Porque Dios les revela. Porque las personas se meten en oración. Interceden hasta por esas personas, claman. Y Dios les muestra las cosas para que oren, para que intercedan. Entonces Dios hoy en día sigue mostrando y sigue revelando las cosas. Como dice la Biblia, esas cosas grandes ocultas que no conocemos. Dios las saca a la luz, Dios revela. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió él, el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Fíjense, se nos puede presentar una situación grande, un problema grande, pero a nosotros no se nos puede olvidar que más es el que está con nosotros que el que está con el mundo, que el que está con el enemigo. ¿Quién es el que nos respalda a nosotros? ¿Quién es el que está con nosotros? El Señor. Así que no importa lo que se nos pueda presentar a nosotros, no importa la situación que se presente, sabemos que Dios está con nosotros. Dice la Biblia que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Que aunque a nuestra izquierda caigan 1000 y 10.000 a nuestra diestra, a nosotros nos llegará. Porque Dios nos hace vivir confiados. El Señor es quien nos protege, el Señor es quien nos defiende, el Señor está con nosotros. Entonces le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Ustedes saben que las personas humanas somos humanos, carne y hueso. Y me imagino que cuando vio todo ese ejército, como humano, claro, iba a estar asustado, temeroso, porque estaban como quien dice, ellos dos solos, y vio todo ese ejército, imagínense, del rey de Siria. Pero como Elías tenía esa vista espiritual, miren, 100% activa, él era hombre, pero también tenía la parte espiritual activa. Y él veía lo que el criado no podía ver, el que estaba con él. ¿Y qué le pidió a Dios? Señor, abre los ojos. Lo importante, miren, de tener esa vista espiritual abierta. Tenemos que pedirle siempre al Señor, Señor, danos discernimiento, abre nuestros ojos espirituales, para que estemos alerta, pendiente de todo el mover espiritual. Y vemos que aquí Eliseo pidió a Dios que le abriera los ojos a él, y se le abrieron. Le pidió a Dios, y Dios, conforme a esa petición, le abrió los ojos. ¿Y qué es lo que vio? He aquí que el monte estaba lleno, fíjense, estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que ellos estaban protegidos por el ejército de Dios. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, porque como no estamos viendo lo espiritual, se nos olvida que el ejército de Dios está con nosotros.
Se nos olvida que Dios asigna ángeles a cada uno de sus hijos, de sus hijas, y que esos ángeles están todo el tiempo allí, presentes, para protegernos. ¿En qué momento es que se puede, vamos a decir, quitar esa protección? Cuando hay pecado en nuestras vidas. Recuérdense cuando en el caso de Job, ¿qué le dijo Satanás? Porque tú lo tienes a él, claro, como lo tienes cercado, o sea, lo tienes protegido, no podemos hacerle nada. Pero Dios le autorizó para hacer cosas porque iba a pasar Job por prueba, iba a ser probado. Entonces muchas veces también Dios permite cosas en nuestras vidas porque tenemos que ser probados. Tenemos que pasar por prueba. Dios nos prueba siempre, nos está probando constantemente para probar nuestros corazones. Y vemos que le abrió los ojos y el muchacho vio todo ese ejército. Wow. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Fíjense. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo a Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Fíjense lo que hace la ceguera espiritual. Ellos no podían, él era Eliseo, al que estaban buscando, pero ellos estaban así, entraron como en confusión, no veían, no entendían. Y hablaron con él, y fíjense después Eliseo cómo los vio a otra ciudad. Y ellos se fueron, porque Dios les cegó la vista a todos ellos. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Vemos que entonces tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él abra nuestros ojos siempre espirituales, para que no seamos engañados, para que no seamos confundidos, que siempre estemos viendo todas las cosas espirituales tal cual como son. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Fíjense que al menos Eliseo no hacía nada porque él quería, siempre le preguntaba al Padre las cosas. Los llevó para allá y fíjense cómo dijo, les preguntó a Dios. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Ahí vemos el rey de Israel. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Al menos les está preguntando. No lo hizo, no se lanzó, sino que preguntó si debía o no matarlos. Y vemos que se les dijo que no, y no lo hicieron. Entonces vemos que se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y dice que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. O sea que nunca más volvieron a molestar ni a buscar guerra ni nada. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cat de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Wow. Hasta el estiércol de las palomas se vendía. El hambre que había. Wow. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo les dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Wow.
Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me hallaga, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Fíjense lo que trae, wow, la hambruna. Allí no había alimento, no había nada. Tanto era terrible eso que vendían hasta el pupú de las palomas. El dar el hijo de uno para ser comido. Y se lo comió esa otra mujer y la misma madre del niño. Dios mío, que de verdad que eso no tiene ni palabras. Agarrar un bebé que está vivo y matarlo, cocinarlo allí para comérselo, eso es. Ay, Padre amado, terrible, qué cosa tan. Y Eliseo estaba sentado en su casa. Y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Están viendo, ¿no? Como siempre el Espíritu Santo advierte las cosas. El Señor habla las cosas. Antes de que llegara el mensajero, ya el Señor le estaba hablando ya a Eliseo, que venían por él, diciéndole todas las cosas que iban a acontecer. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Entonces vemos que el verdadero profeta de Dios escucha la voz de Dios de verdad, y lo que recibe pues se cumple. Lo que recibe se cumple. Si es Dios quien habla a través de su boca, lo que habla se cumple. Y como hemos visto aquí, que el poder de Dios también se manifiesta en ese hombre o esa mujer de Dios. Vemos cómo el poder de Dios se manifiesta de verdad en un hijo de Dios. Vemos también el sometimiento, el de estar bajo autoridad. Cuando igual hoy estamos bajo autoridad en nuestros líderes, los pastores. Entonces vemos que esta historia es tremenda. Vemos la manifestación del poder de Dios en una manera sobrenatural. La confianza que nosotros debemos también tener hacia Dios cuando hay una situación como a los hijos de los profetas cuando cortaron los troncos que se les cayó allí en el agua. Vemos que nosotros no debemos desesperarnos. Lo que debemos de hacer es orar, meternos con el Señor, buscar del Señor, y el Señor va a intervenir y el Señor va a obrar conforme a su voluntad. Y ante todas estas cosas, que es lo más importante, que nuestras vidas estén alineadas al Señor, que nuestras vidas estén en obediencia a Dios. Porque muchas veces queremos cambio, muchas veces queremos, pedimos, clamamos, pero vivimos nosotros en desobediencia. No estamos alineados como Dios lo establece en su palabra. Entonces no tenemos que trabajar cada área de nuestras vidas, porque nosotros tenemos que buscar parecernos cada día más a Cristo, para que sea Él quien se refleje en nosotros. Mientras nosotros nos parezcamos más a Cristo, el Señor se va a manifestar grandemente en nuestras vidas. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por 1. Y sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta tu palabra en cada uno de nosotros con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.